Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar cómo se desarrolla el ejercicio del primer trimestre que corresponde a trigonometría para cuarto año, ¿sí? Si vemos en los que yo les había subido en Classroom del modelo de evaluación, el primer punto tenía ítem A y B. Los dos se desarrollan a través de trigonometría, que es la primera unidad que vemos en el primer trimestre, ya que gran parte de se desarrolla el diagnóstico, por lo tanto, ahí tenemos una parte, digamos, de tiempo que ha sido utilizada para eso, entonces, por eso este es el único tema elegido para primer trimestre. El punto 1A dice, un avión se eleva con un ángulo de elevación de 38 grados. Luego de haber recorrido 1800 metros, ¿a qué altura se encuentra? Bueno, si vemos acá, yo ya lo tengo desarrollado para avanzar. Fíjense que hacemos un pequeño esquema. Esto siempre nos ayuda mucho en matemática, ¿sí? Recuerden eso, más lo que tiene que ver con la parte geométrica o asociada a la geometría como es esta. Recuerden que la trigonometría es un avance sobre algo que ustedes ya conocían, que es el teorema de Pitágoras. La diferencia con el teorema de Pitágoras es que la trigonometría no solamente asocia a los lados de los triángulos rectángulos, sino también a los ángulos interiores que no son el ángulo recto, es decir, solamente a los ángulos agudos, a los ángulos chiquitos. Puede ser este o este en este caso. Este vendría a corresponder el ángulo de 90. Entonces, bien, acá tenemos lo que sería el piso, lo que sería la elevación del avión y el ángulo de elevación que forma al despegar, ¿sí? Si tenemos esto en cuenta, recuerden que siempre la vista para trigonometría tiene que ser desde el ángulo. El ángulo es el que designa cuál de los dos catetos, ¿sí? Es decir, cuál de los lados que forman el ángulo recto, cuál es el opuesto para esa situación y cuál es el adyacente. Ustedes fíjense que si nosotros miramos desde este ángulo, que es el de 38, este lado que está acá abajo, que sería el piso, corresponde al adyacente porque lo forma al ángulo, lo toca. En cambio, este lado que está acá, fíjense que no lo toca al ángulo, entonces por eso se llama opuesto. Si nosotros hubiéramos tenido este ángulo, sería al revés. Este hubiera sido el adyacente y este hubiera sido el opuesto. Entonces, para cada situación es importante hacer el grafiquito para poder identificar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, no importa desde qué ángulo se lo mire, porque es el lado opuesto al ángulo recto, el que está enfrente al ángulo recto, y siempre va a ser el más largo, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos a la situación. Estamos acá, tenemos el ángulo de 38 grados, tenemos los 1800 metros que corresponden a la hipotenusa, que es lo que el avión recorrió realmente, ¿no? Y tenemos que encontrar, en este caso corresponde al opuesto, la altura real a la que se encuentra el avión después de haber recorrido 1800 metros. Porque el avión no es como un cohete que sale derecho para arriba, sino que sale justamente con este ángulo. Entonces, si bien hizo 1800 metros, en realidad no está a 1800 metros de altura. Se nota ya por el dibujo que va a estar a menos altura. Entonces analizamos los datos que tenemos. Tenemos el ángulo, que es de 38 grados. Tenemos la hipotenusa, que en este caso es 1800 metros, y queremos encontrar la altura a la que está, que corresponde al opuesto. Entonces, fíjense que yo les subrayé los nombres, porque nosotros acá en ningún lado estamos nombrando al adyacente. Entonces, la relación que vamos a buscar para encontrar el valor del opuesto es una relación entre el opuesto, que en este caso es la incógnita, y la hipotenusa, que es el otro valor que sí conocemos junto con el ángulo. Entonces venimos acá. Las razones trigonométricas son tres, ¿sí? Se llaman seno, coseno y tangente. Podrían haber tenido otro nombre, en realidad este es el nombre como si fuera Alberto, Juan y Pedro, ¿sí? En realidad lo importante de ellas es a quiénes relaciona. Fíjense que el seno relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa. El coseno, más allá de que también relaciona al ángulo, ¿no? Pero el coseno relaciona al adyacente y a la hipotenusa y la tangente relaciona al opuesto con el adyacente. Siempre en división. Recuerden que esta línea fraccionaria corresponde a una división. Entonces, como nosotros tenemos que encontrar el opuesto y el otro valor que tenemos es la hipotenusa, además del ángulo, vamos acá y entonces vamos a trabajar, vamos a elegir esta. ¿Por qué? Porque el ángulo lo tengo,
la hipotenusa la tengo y el opuesto es el que tengo que encontrar. Si me viniera acá, por ejemplo, ¿sí? El ángulo lo tengo, la hipotenusa la tengo, el adyacente no, encontraría el adyacente, pero fíjense que el adyacente no es lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces me baso solamente en lo que me pide el ejercicio. Entonces por eso hago la elección de seno. Bien, entonces, completo, estos son 3 valores. Alfa, que es el ángulo, opuesto e hipotenusa, son 3 valores. Entonces lleno con lo que tengo. Nosotros tenemos el ángulo, 38. Entonces en vez de poner alfa, ponemos 38 grados, porque ahora vamos a trabajar con la calculadora. En vez de poner el opuesto, voy a poner X. Podría poner opuesto si quiero también, ¿eh? O sea, ocuparía un lugar que no conocemos. Y la hipotenusa también la conocemos, son 1800 metros. Entonces lo colocamos. Recordamos que acá, yo les dije recién, que esto representaba una división. Entonces voy a irme al concepto de ecuaciones y voy a despejar. Es decir, voy a dejar la incógnita sola. No importa que está del lado derecho del igual, ¿sí? Justamente por ser una igualdad, si la dejo sola del lado izquierdo o si la dejo sola del lado derecho, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, este 1800 que está dividiendo, lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. Recuerden que el despeje es con la operación contraria, ¿sí? Eso directamente hago la cuenta en la calculadora, sin 38 grados por 1800, aprieto el igual y sale directamente el resultado, que en este caso es 1108,19 metros, ¿sí? Tanto el seno como el coseno y la tangente no tienen unidades de medida. Entonces, este metro que traía el 1800 es el único que tengo y está bien, porque como lo que estoy buscando es la altura real a la que está el avión, está bien que me den metros. Entonces, cuando el avión hizo 1800 metros en después del despegue, en realidad está a 1108 metros de altura. ¿Estamos? Bien. En el punto B, pregunta: ¿con qué ángulo deberá despegar un avión si quiere estar a 2000 metros de altura al haber recorrido 3600 metros de ascenso? Obviamente que dependiendo del ángulo que vos tomes, ¿sí? Fíjense, si es un ángulo chiquito, a más distancia es bajita la distancia que se hace, ¿sí? De altura real. Si yo hiciera un ángulo más elevado de despegue, en poco espacio hubiera alcanzado una altura mayor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Acá hacemos también un dibujo. Fíjense que en este caso yo elegí hacerlo para el otro lado para que ustedes vean que esto es a modo de guía nada más, para ubicar los datos del ejercicio. Entonces, fíjense qué pasa. Hacemos el dibujito del piso, hacemos el dibujito del avión que despegó, marcamos el ángulo, pero acá no puedo poner ningún valor, porque justamente el valor del ángulo es la incógnita, es lo que tengo que buscar en este caso. Entonces coloco los otros valores que sí tengo. Dice que qué ángulo, perdón, con qué ángulo deberá despegar el avión si quiere estar a 2000 metros de altura, es decir, que ya sé que esta altura de acá va a ser 2000 metros, cuando recorrió 3600 metros de ascenso, es decir, cuando fue levantando que recorrió 3600 metros, para haber llegado a 2000 metros, con qué ángulo tiene que haber sido. Entonces, acá, ¿qué pasa? Colocamos los valores e identificamos. Si miramos desde el ángulo, este es la hipotenusa y este es el opuesto. Entonces, tenemos la hipotenusa, tenemos el opuesto y nos falta encontrar el ángulo alfa. Entonces, como tenemos relacionado opuesto a hipotenusa, ya habíamos visto que esa relación era la del seno. Podría haber sido cualquier otra, porque si yo les hubiera dado el adyacente, podríamos haber agarrado coseno. Como esta parte la hace la calculadora, no nos genera problema, ¿sí? Lo que sí tenemos que elegir bien cuál es la que corresponde. Entonces, decimos, tenemos opuesto y tenemos hipotenusa. Entonces, sí o sí, tengo que encontrar el ángulo. Bien, entonces ya sé que voy a usar el seno. Fíjense que acá les pongo, vuelvo a usar el seno ya que tengo la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, vuelvo a completar la fórmula como hicimos en el anterior. Lo único que ahora, ¿qué pasa? Acá tengo la incógnita. Este no lo puedo llenar porque no sé el ángulo. Si sé lo opuesto, 2000 metros,
y si C la hipotenusa 3.600 metros. Entonces, ¿qué pasa? Acá, como los dos están juntos, los dos valores están del mismo lado del igual, no voy a despejar. Primero voy a hacer esa cuenta con la calculadora. Cuando hacemos 2.600 dividido 3.600 nos da 0,5 periódico. Van a ver que les da 5, 5, 5, 5. Le ponemos un arquito arriba del 5 y listo, no tenemos que escribir todos esos 5. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahí nos queda que el seno del ángulo es 0,5. ¿Qué pasa? Nosotros acá, este seno, por decirlo de una forma bruta, tendríamos que pasarlo para el otro lado haciendo la operación contraria. La operación contraria del seno es la operación contraria del seno, ¿sí? O sea, eso lo va a hacer la calculadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy importante cuando lo que voy a encontrar es el ángulo es, cuando hacemos esta primera cuenta y obtenemos este resultado, no lo borramos de la calculadora, lo dejamos en el visor. Es decir, hicimos 2.000 dividido 3.600, obtenemos el 0,5 e inmediatamente sin tocar el C o el AC, o sea, sin poner en cero la calculadora, así como está con el 0,5 en la pantalla, vamos a ir arriba a la izquierda, hay un botón que dice Shift, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen por tocarlo para poder usar las letras de la calculadora, así que seguramente lo conocen. Shift es cambio, ¿sí? Shift nos permite usar los valores que están arriba de la tecla, ¿sí? Entonces, aprieto Shift, aprieto la tecla de seno, que acá arriba en la calculadora, arriba de la tecla de seno, ustedes se van a encontrar con algo parecido a esto, ¿sí? En realidad, nosotros al apretar Shift seno, no estamos usando el seno, sino que estamos usando este que está marcado arriba en la calculadora. Entonces, repito, dejamos el 0,5 en el visor, sin borrar, ponemos Shift, seno, ANS, que el ANS siempre está al lado del igual abajo. ANS significa anterior, es decir, este ANS vendría a ser el 0,5 que tenés en el visor, ¿sí? Es decir, Shift, seno a la menos 1, o no seno, como quieran llamarle, del anterior, o sea, de 0,5, igual. Cuando ustedes aprietan el igual, les va a dar un número con coma siempre. Es muy raro que les vaya a dar un número entero, ¿sí? Entonces, también sin borrar, ustedes inmediatamente tocan el botoncito de grado, minuto y segundo que está de Shift, está para abajo, 2 o 3 para abajo, ¿sí? Grado, minuto y segundo. Después de apretar el igual, aprietan ese, ¿ven? Se llama grado, minuto y segundo, tiene esos simbolitos. Y en la calculadora les va a aparecer 33 grados, 44 grados, 56,36 grados, porque van a ver que en la calculadora tiene solamente este simbolito, el grado. Es decir, que 44 y 56,36 también les va a aparecer con lo mismo. Ustedes son los que al escribirlo ya saben que el primero corresponde a grado, el segundo corresponde a minuto y el tercero corresponde a segundo. ¿Qué pasa? Una calculadora no es una computadora, entonces no tiene, no está tan bien desarrollada como para tener tantos símbolos en el visor. Entonces usa el mismo para los tres y es el usuario, o sea, en este caso yo y ustedes, los que tienen que distinguir que el último es segundo, el del medio es minuto y el primero es grado. Sí. Entonces, ese va a ser el ángulo de despegue para que al haber recorrido 3.600 metros, el avión esté a 2.000 metros de altura. Entonces, básicamente, nosotros lo que tenemos que saber son las relaciones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas, que son tres: el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo, que relacionan cada una a dos de los lados, ¿sí? Que reciben su nombre, opuesto, adyacente, dependiendo la vista desde el ángulo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo más importante para trigonometría. Y acá tienen resuelto el primer punto del modelo de evaluación. Chicos, espero sus preguntas. Interactúen con el Classroom, interactúen conmigo por el Classroom o por mail, no tengan miedo, la mayoría ya me conocen, saben que soy accesible. Si me mandan un mail a las 11 de la noche no se los voy a contestar, pero se los voy a contestar al otro día. Les mando un beso y fuerza, vamos que vamos a poder llevar adelante la matemática y todo lo que nos imponga este nuevo periodo de cuarentena que estamos pasando. Cuídense y cuídense a su familia. Chau, chau.